padre, una madre siempre buscará darle lo mejor a ellos. No necesariamente tiene que ser un padre o una madre cristiana para sentir o tener tal sentimiento de que a sus hijos les vaya bien y de amarlos. Cualquier padre sobre esta tierra, hay sus excepciones, pero cualquier padre tiene buenos sentimientos para con sus hijos. Y así lo dejó ver el Señor en una ocasión cuando Él dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿o qué padre si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Entonces vemos que a pesar de la maldad en el corazón de los hombres, a pesar de la maldad en el corazón de los padres, sean creyentes, no creyentes, siempre está la disposición hacia sus hijos de entregarle lo mejor. Así que hay una condición natural en los padres por el bien de sus hijos. Y eso nosotros lo podemos ver en un caso en la Biblia. Y fue el caso de David y su hijo Absalón. Eso puede leerlo en su casa en 2 de Samuel capítulo 13 en adelante. Es una historia muy interesante. Y dice que David tenía un hijo mayor que se llamó Amnón. Este hijo de David violó a su hermana, algunos dicen que era medio hermana, pero era al último hermana, hija de David, que se llamaba Tamar. Absalón, que era otro hijo de David, hermano directo de Tamar, él se entera de lo que sucedió, de la violación que le hizo este hermano a la hermana. Y él decide vengar la deshonra que ha sufrido esta mujer, en este caso su hermana, y él encarga a sus siervos para que maten a su hermano Amnón durante un banquete. Y después que Amnón es asesinado, Absalón huye y se va hacia el territorio donde reinaba su abuelo materno. Posteriormente de esto que sucedió, él vuelve a Jerusalén y Absalón comienza una campaña para destronar a David, su padre, y trama contra la propia vida de David. A David le tocó huir y finalmente Absalón se hace proclamar rey en ausencia de David. Y hermanos, esta situación no fue fácil para este padre. Si usted lee la historia y trata de entender el sentimiento de David a través de ese relato de 2 de Samuel, usted va a ver un padre cómo le duele la condición de sus hijos. Y esta fue una situación muy difícil para él. El corazón de David, el corazón de este padre, sufrió por causa de este hijo. Miren, vamos a ir un momentico a 2 de Samuel capítulo 15, verso 30, para que nosotros veamos algo del corazón de David, del sentimiento de este hombre con relación a este hijo. Y no solamente a este hijo, sino a todos sus hijos, porque cuando muere su hijo Amnón, le traen la noticia, ¿no? Todos tus hijos murieron, Absalón los mató, y David se turbó, pero después le aclararon que solamente había muerto uno. Pero 2 de Samuel 15:30 nos deja ver el corazón de este hombre, o sea, la tristeza que causó el hijo al corazón de este rey y de este padre. Dicen las Escrituras, 2 de Samuel 15:30, David subió la cuesta de los olivos. David estaba huyendo de la persecución de su propio hijo. Y dice que iba descalzo y llorando. El rey, el padre, el que tenía el poder militar, él iba llorando y con la cabeza cubierta en señal de dolor. Toda la gente que lo acompañaba
llevaba también cubierta la cabeza y subía llorando. Eso fue un acto que le dolió a este padre, le dolió a este hombre, a este rey, a esta persona que amaba a Dios profundamente, pero que vemos la actuación de un hijo, cómo está afectando el corazón de estos padres o de este padre. Y hermanos, a pesar de todo lo que Absalón le había hecho a este padre, resulta que cuando David nuevamente realiza la retoma de Jerusalén y va a la batalla contra su hijo, y su hijo tiene un ejército y David tiene su ejército y van a la batalla, David ordena que preserven la vida de su hijo. O sea, que si ellos ganan, no atenten contra la vida de su propio hijo, figúrense. El hijo que había atentado contra él, el hijo que había tramado, que había conspirado, que le quería quitar el trono, lo quería asesinar y todo lo demás. David pide que le preserven la vida a su hijo, pero en medio de eso no se cumplió. Este joven fue atravesado con tres dardos en el corazón. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David frente a tal acontecimiento? Me sorprende mucho el amor de este padre por su hijo a pesar en medio de lo que estaba viviendo. Ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 33, dicen las escrituras de la siguiente manera: al enterarse David de que su hijo había muerto, Absalón había sido muerto, dice las escrituras, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío Absalón. Hermano, la pena de David fue tan inmensa que para él esa victoria fue una profunda derrota. Y ahí vemos nosotros el corazón de los padres. El corazón de los padres está siempre dispuesto a perdonar. Ese amor es el que más se parece o guarda relación con el amor de Dios por sus hijos. Y en este caso Dios toma la iniciativa de perdonarnos. Nosotros no buscamos el perdón. Él de su libre voluntad, gracia, amor, misericordia, decide perdonarnos. Y todo lo anterior hace parte de lo que Él comunicó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, para con sus hijos, para con aquellos que iban a procrear la tierra. Dios comunicó al hombre y a la mujer, cuando los creó, esos atributos. Y a pesar de la caída, estos atributos no han quedado totalmente destruidos en el ser humano. Por eso un padre, una madre, de forma única y especial, ama a sus hijos como ninguna otra persona lo hace. Y cuando sus hijos están mal, les duele en su corazón, les duele en su ser, se lamentan por la condición de ellos, sea cual sea la situación o el problema. Sea que estén atravesando por problemas matrimoniales, de relación con Dios, de alcohol, de drogadicción, de enfermedad, de discapacidad, de orientaciones sexuales, etc. El corazón de estos padres vive una gran compasión. Un dolor que ningún otro lo puede vivir, lo puede experimentar. ¿O qué decir cuando un hijo muere? Es un dolor tan grande que invade el ser de estos padres, y muchos lo han resumido con la frase: nos duele el alma. Nos duele el alma. Hermano, y es más común hablar del perdón de los padres a los hijos que de los hijos hacia los padres. Por lo general, los hijos hacia los padres guardan más rencor, más resentimiento, pero es muy común que los padres
perdonen de forma más rápida a sus hijos. Es muy raro que un padre o una madre odie a sus hijos. Muchas veces los hijos actúan mal en contra de sus padres, pero hermano, esto en vez de causar odio en el corazón de un padre o una madre, lo que causa es tristeza. Lo que causa es profunda tristeza y decepción a estos padres. Así lo enseña el libro de los Proverbios. Él dice, el hijo necio o rebelde es causa de tristeza al corazón de la madre. Como padres, estamos enfrentados a desafíos en relación con nuestros hijos. Y es lo que podemos ver a medida que ellos van creciendo. Nuestros hijos nacen siendo pecadores. Y es más lindo, hermano, y hermoso y tierno un pecador siendo un niño que siendo un adulto. Siendo niños son más obedientes, más sumisos, son inocentes en muchas cosas, vienen con nosotros a la iglesia, pero siendo adultos las cosas comienzan a cambiar un poco. Si crecen siendo cristianos, el tema es mucho más llevadero. Pero, hermanos, las cosas comienzan a cambiar cuando nuestros hijos son adultos. Y ahí es donde comienzan a ver los conflictos y los corazones de los padres muchas veces comienzan a herirse. Y cuando quizás nuestros hijos son creyentes, el tema es mejor. Pero si salen rebeldes, si son irreverentes, irrespetuosos, si salen alcohólicos, drogadictos, delincuentes, desobedientes a las normas de la casa, o hermanos, puede que sea todo lo contrario, pueden que sean buenos hijos, que les honren, que amen a sus padres, que ayuden a sus padres, buenos profesionales, exitosos, buen matrimonio, buen hogar, son serviciales, pero son ateos, no quieren saber nada de Dios. O creen a Dios a su manera y no quieren nada con el cristianismo. Entonces, hermanos, las situaciones negativas con nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, sobre todo cuando son adultos, tienden a desbalancear la armonía que había cuando eran niños. Y en ocasiones terminan en divisiones o resentimientos en medio de todos estos conflictos que puedan presentarse. En otras familias las relaciones es normal, cada cual en su espacio, hay respeto mutuo a pesar de las diferencias de creencias o de fe. Como padres cristianos tenemos que tener claro lo que enseñan las Escrituras con relación al perdón como una manifestación del amor por nuestros hijos. Si ustedes prestaron atención a la introducción con David y Absalón, con lo que hemos dicho hasta ahora, vemos cómo va encajando todo esto. Una condición natural en el ser humano. Ahora, el amor por los hijos no es simplemente una emoción sentimental que nos viene de repente o nos controla, hermanos. El amor es algo que necesitamos aprender día tras día, sobre todo a medida que nuestros hijos van creciendo. La Biblia enseña que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En este caso, perdona. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y lo vimos en el ejemplo de David con su hijo. A pesar de todo lo que este hijo le hizo a este padre. Esta clase de vivir el amor es lo que Dios demanda, es lo que Dios ordena a todo creyente
en las relaciones con sus hermanos interpersonales, pero también en la relación de los padres con los hijos. Muchas veces hay situaciones muy duras de perdonar en las relaciones de padres e hijos. Hay ofensas que son bastante graves, que muchas veces han dañado el corazón de los padres, pero es respuesta muchas veces de que el padre también ha dañado el corazón de esos hijos. Pero hay casos en que los hijos responden no solamente con palabras, sino con actos, y esto lastima profundamente el corazón de los padres. Muchas veces no llega al odio, pero sí llega a la decepción y a la tristeza, pero en algunos casos se vuelve resentimiento en contra de nuestros propios hijos. Y hermanos, hablando de los padres cristianos, nuestra obligación, ¿saben cuál es? Es perdonar tal ofensa. Muchas veces se dice, es que no siento en el momento perdonarle. Y hermanos, no es cuestión de cómo nos sintamos al perdonar o cómo pensemos el perdonar, es cuestión de obediencia. Y eso aplica no solamente para nosotros como padres, para con nuestros hijos, sino como creyentes. El que tiene fe, perdona. La gente dice, hasta que no me sienta bien, no habré de perdonarlos. Y muchos padres con relación a sus hijos también sienten lo mismo. Se han decepcionado de sus hijos y tienen algo muy pasivo. Tienen un dolor pasivo, pero a lo último es algo que no quieren perdonar y les cuesta. Y muchas veces dicen, hasta que no me sienta bien, no habré perdonado. Algunos otros dicen, si no me siento bien en perdonar, no lo haré, porque eso sería una hipocresía. No sé si usted ha escuchado eso, no, es que no. Pero hay algo que me dice el doctor James Adams que me gustó mucho. Un hombre que es autoridad en temas de consejería bíblica. Y dice que aquí no es cuestión de sentimientos. Es cuestión de aclarar nuestros sentimientos antes de perdonar. Si usted tiene que esperar hasta que se sienta bien después que alguien le ha hecho algo más de una vez o le ha pegado 7 veces en la nariz, uno no diría te perdono aún después del primer golpe. Esto no es cuestión de sentirse mejor para perdonar. Alguien puede decir, pero en ese caso no es ser hipócrita. Y él responde, absolutamente no. Y dice el doctor Adams, coloca un ejemplo con relación a que cada mañana nos levantamos contra nuestro gusto, contra nuestra voluntad. Y eso no nos hace hipócritas. No me siento bien para levantarme, pero tengo que hacerlo, me guste o no. Y así sea que le guste, usted se levanta en contra de su gusto. Nunca tenemos deseo de levantarnos muy de mañana, pero nos levantamos de todos modos. Hacemos las cosas que tenemos que hacer y después nos sentimos mejor. Eso no me hace sentir ser un hipócrita. Nada más me hace ser responsable. Y wow, qué ilustración con relación a este tema. Porque dice él que en nuestros días tenemos una opinión muy errada de lo que es la hipocresía. Y dice que hipocresía no es hacer algo que Dios ordena en contra de nuestros sentimientos. Eso que Dios ordena cumplir se llama obediencia.
Todo lo que Dios ordena, hermano, va en contra de lo que yo siento, usted siente, de lo que yo quiero y usted quiere. A mí me gusta el pecado, a Dios, y Dios ¿qué ordena? La santidad. Ay, sale el cristiano, no, es que yo no soy hipócrita, me quedo en el pecado. Lo que Dios ordena a cada creyente se le llama responsabilidad. En este caso, responsabilidad cristiana. Tenemos el deber cristiano de cumplir. Entonces, cuando un padre o un creyente dice, es que yo no siento perdonarlo en estos momentos porque no soy hipócrita. Hermanos, cualquiera diría, wow, qué sinceridad, tú sí eres sincero. Y eso no significa sinceridad. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Rebeldía en contra del mandato de Dios. El perdonar es un tema de obediencia, hermanos. No tanto de cómo nos sintamos. Y miren, suena difícil, suena duro, suena confuso, pero es la gran realidad del costo de obedecer a Dios. Es la máxima exigencia realizada por el Señor a aquellos que le quieren servir. Miren, vamos a ilustrarlo con un ejemplo, el ejemplo de los mártires cristianos que tanto admiramos, que tanto causan en el corazón de muchos inspiración. Y estos hombres y mujeres obedecieron el mandato de Dios de ser fiel a Él, de fiel al mandato de Dios, a su palabra, a pesar del gran mal que le provocaron sus enemigos. A pesar de sentir los grandes dientes de los leones apresándolos y perforando sus cuerpos. De cómo fueron estos desprendidos, desmembrados por causa de estos animales. A pesar de todo lo que sintieron, miren, a pesar de cómo la llama se elevaba por la hoguera hasta consumirlos. Ellos no proferían maldiciones en esos momentos. Ellos no gritaban a sus enemigos palabras de odio. Lo contrario, muchos murieron de rodillas, orando abrazados los unos a los otros, adorando a Dios por medio de himnos. Ellos hasta el final obedecieron, perdonando a sus enemigos y confesando a Cristo hasta lo último, independientemente de lo que estaban sintiendo, viviendo y sufriendo en ese momento, independientemente de lo que sus enemigos le habían dicho, independientemente de sus enemigos, dónde los habían tirado. Hermano, y ese fue el ejemplo que el Señor dejó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si fuera por el sentir de sus cuerpos, por el sentimiento adverso que había en esos momentos, hermanos, de seguro habrían abandonado todo. Pero el amor de Cristo ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones y su Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, siendo esta asistencia muy superior a cualquier otra cosa. Eso, hermano, que lo diga el mundo. Esa forma de pensar de la hipocresía y de perdón, que lo diga el mundo. Pero, hermanos, los hijos de Dios tenemos la capacidad del Espíritu para obedecer su palabra. Y eso nos abarca el perdón y el perdón de los padres hacia los hijos. Cuando Dios nos perdonó, Dios prometió que nunca más recordaría nuestros pecados. Y eso es lo que la promesa de perdón quiere decir. No diré a otros lo que me has hecho. O quizás lo más importante, no obligaré a mi corazón ni en mi mente ningún recuerdo de lo que me ha sucedido. Y usted sabe que es muy común que los padres peleen con sus hijos. Cuando hablo padre y madre.
Sí, yo te perdoné, pero acuérdate que Pero mire y acuérdate. O sea, eso es común. Es algo que muchas veces se trae las viejas heridas al presente y mira que tú tal, tal, tal y tú tal, tal, tal. Hermanos, pero Dios se ha olvidado de nuestros pecados y nunca más los traerá a juicio, dándonos el perdón. Y ese es el principio que debe reinar en nuestros corazones. Ahora, puede surgir una pregunta, y que es una pregunta muy común. ¿Tenemos que perdonar y olvidar? Y la respuesta es que tenemos que perdonar, pero ciertamente es el modo de olvidar. Cuando esa promesa de te perdono es hecha, es guardada olvidando lo que el otro nos ha hecho. Y ese es el ejemplo del Señor. El Señor no traerá al presente nuestros pecados. Hay consecuencias, sí. El perdón no evita las consecuencias de nuestros actos. Pero un ejemplo, en el Antiguo Testamento, los hijos que deshonraban a los padres eran castigados públicamente hasta morir. Lo anterior no significa odio por parte de los padres hacia los hijos para entregarlos a la muerte. Muchas veces vemos, ay, pero estos padres se ve que eran duros a entregar a un hijo para que muera, muera apedreado. Eso no es cualquier cosa. Esos padres son, lo primero que nosotros decimos acá, son unos mal padres. ¿Cómo así que lo van a entregar a sus hijos? Hermano, la Biblia no nos describe algunos detalles. La Biblia va al punto directo que quiere resaltar. Pero lo anterior no significa que porque los padres entregaban a los hijos a ser muertos porque les faltaban el respeto, era porque había odio en el corazón de estos padres. Y nosotros en estos relatos del Antiguo Testamento, en estos casos, ahí podemos ver el amor de los padres por Dios y sus mandamientos para cumplirlo, que implícitamente está el amor por sus hijos. Y podemos inferir algo, que estos padres, teniendo un amor natural, como el Señor lo dijo cuando citamos el texto cuando dimos la introducción, o vimos el caso de David. Entonces nosotros inferimos que estos padres, sintiendo un amor natural y conociendo el final de sus hijos rebeldes, sabiendo que ellos iban a la sentencia de muerte por ser rebelde, por deshonrarlos. Hermanos, la Biblia no lo dice, pero yo me atrevería a inferir, viendo el corazón de los padres a través de las Escrituras, que de seguro estos padres abrazaban profundamente a estos hijos con amor, exhortándoles a abandonar su pecado. De seguro le dirían, hijo, te perdono lo que has hecho, pero vuélvete, arrepiéntete. O sea, estos padres le dolía su alma al saber el final de su hijo, la muerte. Y eso es algo natural en todo padre. Y como dijimos al principio, sea o no sea creyente. Y en esos momentos, sabiendo estos padres que su hijo iban a morir, si yo sé que mi hijo va a morir apedreado por la desobediencia y la rebeldía, yo trato de persuadirlo. Lo abrazo, lo amo, lo beso, hijo, mira, esto que estás haciendo no es, arrepiéntete, busca al Señor, pide perdón y todo lo demás. Pero al final no había arrepentimiento y morían estos hijos. Padres, amemos a nuestros hijos y manifestémosles ese amor con el perdón. Muchas veces hay padres y madres decepcionados de sus hijos y eso es una falta de perdón pasiva. Y cuando sucede lo inevitable,
la muerte de un hijo, después llegan las lamentaciones. Disfrutemos de nuestros hijos. Cuando los hijos van creciendo, ya ellos no, da uno pegarle a los hijos grandes, ya eso no. Pero en la adolescencia uno ha aprendido que cuando ellos cometen sus faltas, uno los sienta con las Escrituras. Hijo, ¿sabes lo que has hecho tú? Has ido en contra del mandato del Señor. Has ofendido al Señor. Estás pecando. Si tú sigues una vida así, no vas a llegar al reino del Señor. Arrepiéntete, busca a Cristo, mira la gracia, pero se le exhorta de acuerdo a las Escrituras. Ya ahora le hablamos es al corazón, le hablamos al alma, al ser, al joven, a nuestros hijos ya aún desde pequeño, pero ya adolescente. Ya nosotros no usamos la violencia, ya nosotros usamos también a esa edad las Escrituras para exhortarlos y amonestarlos. Que le faltó el respeto a la madre, figúrese, muchas veces ha habido casos de violencia aún en hogares cristianos cuando a una cierta edad se forma una muñequera entre el padre y la madre, el padre y el hijo cristiano. Y eso puede pasar, hermano, muchas veces. Pero lo mejor, hermanos, es las Escrituras. Hay situaciones muy, muy difíciles, hermanos. Si nuestros hijos son creyentes, pues apoyémoslos cada día, que crezcan en el Señor. Y si no son creyentes, hermanos, disfrutémoslos. Que ellos vean hasta lo último el perdón de nosotros hacia ellos. Eso no significa que no vayamos a darle el castigo, la corrección. Si alguno de nuestros hijos, ni Dios lo quiera, sale delincuente y toca entregarlo a la justicia, pues hay que entregarlo. Pero eso no significa que no lo amemos y que no le perdonemos. Hermanos, disfrutemos a nuestros hijos, así sea que sean o no sean creyentes. Una vez que partan de este mundo, no, si mueren lejos de Cristo, no los volveremos a ver nunca más. Nunca más. Mientras haya vida, hay esperanza que conozcan al Señor Jesucristo y luchemos día tras día para que ellos vengan a Él.